Bien, pues entrando en el tema 3, que os quedéis con varias cosas, puesto que, como sabéis, hemos dividido el tema en dos partes. La primera quedaría definida por los teóricos del comercio internacional que denominamos clásicos, y la segunda parte pues englobaría lo que denominamos la nueva geografía del comercio internacional. En el primer caso, pues hemos estudiado a cuatro autores, son tres líneas de trabajo: la que define Adam Smith, la que define David Ricardo y la que definen conjuntamente Hetcher y Olin. Y en el segundo caso, definiríamos concretamente de manera general, los trabajos que hace Paul Krugman a partir de finales de los 70 y las pasadas décadas de los 80 y de los 90 del pasado siglo, en este caso junto con Maurice Obstfeld y con Melitz. Finalmente, estos tres autores ya sabéis que son los que a la postre pues firman el manual que estáis utilizando dentro de la asignatura, el Manual de Economía Internacional, vulgarmente conocido como el Krugman-Obstfeld. En las últimas ediciones incluye a Melitz ya también como autor, de modo que esta segunda parte del tema estaría definido por los tres autores que de hecho pues suscriben, firman el manual que utilizáis. Más concretamente, pues de manera muy general, a ver, ¿con qué quiero que os quedéis? En primer lugar, ya sabemos, porque hemos hablado de ello en el tema uno, que este asunto del comercio internacional, de la aceleración de los flujos de comercio, pues recientemente, evidentemente, han vivido un cambio de tendencia, puesto que de esta tendencia incremental ha pasado a exponencial. No obstante, no es algo nuevo. Estos análisis del comercio internacional vienen del análisis mercantilista, de este conjunto de autores mercantilistas. De manera concreta, en España lo denominamos como arbitrismo con la Escuela de Salamanca. El mercantilismo es así británico. En Francia teníamos el colbertismo, lo teníamos el cameralismo también en Alemania. Es decir, las cuatro grandes potencias europeas ya hablaban de mercantilismo, cada uno a su manera, y de manera concreta, pues sabéis que son las primeras escuelas que se paran a analizar la importancia del sector exterior dentro de la economía en diferentes aspectos. En este caso, los mercantilistas, los dos elementos con los que yo quiero que os quedéis es que definían el comercio internacional como un juego de suma cero. Es decir, como tenían esa obsesión por mantener equilibrado, por tener una balanza comercial superavitaria con objeto de acumular metales preciosos. Lo que los metales preciosos que una nación acumulaba se los estaba quitando a la otra como medio de pago de un bien que había exportado previamente. En consecuencia, esto determina que el comercio internacional no beneficia a todas las economías, sino que la economía que se ve beneficiada en una exportación con la acumulación de oro o de plata está perjudicando a la economía que está comprando ese producto, puesto que tiene que pagar en oro. Esta es la principal crítica que hace Adam Smith a los mercantilistas. Considera que la acumulación de metales preciosos es algo que es importante, pero define la riqueza de una economía de una manera totalmente distinta y moderna. Esa es una de las grandes virtudes que tiene Adam Smith, que es, pues, como os comento siempre, junto con David Ricardo, con Carlos Marx y quizá con Keynes, es el gran economista clásico que tenemos. Entonces, Adam Smith define la riqueza de una economía a partir de la dotación de factores productivos que tenga: tierra, trabajo y capital, los llamaríamos ahora. Y luego, por otro lado, a partir de la capacidad que tengan sus ciudadanos de poder consumir y satisfacer sus necesidades. En ese sentido, pues define el comercio internacional como un juego de suma positivo a partir de la necesidad que tienen todas las economías de exportar, producir y exportar, pero a su vez también de importar. Es decir, va a partir contradiciendo a los mercantilistas, va a partir de contextos en los cuales puede resultar más barato, más eficiente, mejor para la sociedad importar un producto que producirlo dentro de la economía nacional. Es decir, las economías no van a tener por qué producir todos los productos que necesitan. A lo mejor es más eficiente desde un punto de vista comercial y productivo importar esos productos. Es una de las grandes virtudes que tiene el modelo de Smith. A partir de ahí define la teoría de la ventaja absoluta. Entonces tenéis que conocer cuál es esta teoría y saber analizar estos ejemplos sencillitos que definía Smith, que no tienen prácticamente nada, ¿no? La teoría de la ventaja absoluta, cuando el coste de producción por persona es el menor. Un país
absoluta cuando el coste a la hora de producir un bien es inferior al del otro país. Es una cosa tan sencillita. No obstante, sabéis que este modelo pues, nos daba una serie de problemas cuando una economía tenía ventaja absoluta en los dos bienes que analizábamos. Este problema lo soluciona David Ricardo a partir de la teoría de la ventaja comparativa y del análisis del coste relativo. En el sentido, pues David Ricardo transforma el modelo de Smith, no lo anula, sino que lo complementa. Todos estos autores lo que van a hacer es complementar los modelos del autor previo, y David Ricardo coge el modelo de Smith, le da la vuelta, pues todo es un modelo más moderno y define su teoría de la ventaja comparativa. Pues analiza la especialización productiva a partir de un modelo basado en lo que llama el coste relativo. El país que tenga un coste relativo menor en lo relativo a producir un bien será el que se tendrá que especializar en la producción de ese bien. Entonces, bueno, estos modelos que son muy sencillitos, son matemática muy básica, pues sí que los tenéis que conocer y los tenéis que aprender a resolver. Yo creo que los tenéis suficientemente explicados en las láminas para las personas que no habéis venido a clase, y en clase, bueno, yo creo que hemos analizado esto con suficiente profundidad y no creo que vais a tener ninguna duda. Y más allá, para finalizar con esta primera parte del tema, pues avanzamos ya en pleno siglo XX con el modelo de Fetcher-Olin. Fetcher-Olin toman, de hecho, el modelo de David Ricardo, puesto que lo definen como ventajas comparativas. Entonces, la diferencia entre el modelo Fetcher-Olin y el de David Ricardo y Adam Smith es que diferencia el factor capital del factor trabajo. De modo que analizan por un lado los países, la dotación de factores productivos de un país, y por otro lado el grado de intensidad en lo relativo a los dos factores que analizan, que es el trabajo y el capital, el grado de intensidad que necesita un producto, un bien uno, bien dos, cada uno de los bienes de cada uno de los productos. Entonces nos encontraremos con bienes que necesitan utilizar más intensivamente factor capital y otros bienes que necesitan utilizar más intensivamente factor trabajo. Y en el caso de los países va a ocurrir lo mismo en términos de la dotación de factores productivos. Fijaros que retoma ese concepto de riqueza de Adam Smith. Serán muy ricos y tienen mucha dotación de factor productivo. Y en ese sentido, pues habrá diferencias de estos autores, como en el correo electrónico que os he enviado recientemente, a dos tipos de países: unos que van a tener mucho capital, ¿no?, están muy industrializados, y otros que tienen mucho factor de trabajo, están poco industrializados. Pues dividen el comercio internacional entre estos dos tipos de países. Y en ese sentido la conclusión, pues ya lo conocéis, ¿no? La ventaja comparativa Fetcher-Olin determina que los países más industrializados, los que son más ricos en factor capital, se tendrán que especializar en la producción de aquellos bienes que necesitan utilizar intensivamente más factor capital. En este caso diríamos manufacturas. Y los países que son más ricos, tienen una dotación de factor trabajo muy elevada, pues se tendrán que especializar en la producción de bienes que necesitan utilizar intensivamente el factor trabajo. El problema que tienen estos modelos es que son muy restrictivos, ya lo sabéis. Son muy restrictivos y parten de un contexto donde, de modelo de 2x2x2, ¿no? Dos países, dos bienes, dos factores, ¿no? Trabajo y capital, país uno, país 2, bien uno, bien 2, y además parten de competencia perfecta. La competencia perfecta en la realidad no existe, y esto es un problema. Esta restricción a la hora de definir los modelos teóricos determina que el grado explicativo que tengan todos estos modelos que nos definen los tres autores, cuatro autores con Fetcher-Olin que hemos definido en esta primera parte, expliquen solo una parte del comercio internacional. Este patrón de comercio clásico que definíamos, esto que denominamos como comercio interindustrial, entre industrias distintas, interindustrial, apenas representaba un tercio del comercio internacional. De modo que hay dos terceras partes del comercio internacional que no se pueden explicar a partir de estos modelos neoclásicos, que al uso son la teoría ortodoxa, la teoría convencional que tenemos en muchos de estos manuales. Por estos motivos, pues una serie de autores ya, pero fijaros, avanzado el siglo XX, prácticamente finalizado el siglo XX, necesitan definir nuevos modelos teóricos que intenten explicar esas dos terceras partes del comercio internacional. Ahí surge principalmente la figura de Paul Krugman. Como os comentaba, Krugman inicialmente, pero luego trabajando conjuntamente con su compañero, con Maurice Opsfeld, y posteriormente con Meritz, que es más joven que ellos. A partir en ese sentido, estos autores, a partir de modelos que no están basados en competencia perfecta, esa es la gran diferencia, sino que están basados en monopolios
oligopolios, empresas heterogéneas, competencia imperfecta, infinitamente más realista que la competencia perfecta, que no existe a ningún nivel en la realidad, comienzan a definir una serie de modelos, primero muy sencillitos, luego notablemente complejos, que intentan explicar esta nueva tendencia que tenemos dentro del comercio, que, insisto, explica pues unas 2/3 partes de lo que tenemos actualmente. Tenemos un comercio internacional muy concentrado. Hablábamos en clase de que aproximadamente el 80% del comercio internacional se realiza entre países del OCDE, es decir, los países ricos comerciamos masivamente entre nosotros y somos apenas un 16% del mundo, de modo que más del 80% del mundo apenas tiene protagonismo en el comercio internacional. Y por otro lado, en contra de lo que determinaba el modelo de Hertzog-Lin de países que producen manufacturas, otros bienes primarios, todos comerciamos entre nosotros y todo es un juego de suma positivo, lo que vemos en la realidad de la geografía económica es que fundamentalmente lo que producimos son manufacturas. 70% de lo que producimos son manufacturas. Los países ricos que acaparamos prácticamente todo el comercio internacional producimos fundamentalmente manufacturas y además comerciamos entre nosotros, no comerciamos con el que definíamos en clase como país uno, que produce bienes primarios. No, comerciamos entre nosotros a partir de productos muy similares. Es lo que se denomina comercio intraindustrial. España produce coches y se los vende a Francia, los exporta a Francia. Y Francia produce coches y los exporta a España. Producimos y exportamos bienes prácticamente idénticos. ¿Qué descubren estos autores? Que todas las empresas ya no hablan de países, hablan de empresas. Todas las empresas van a tener incentivo, en primer lugar, para producir masivamente con objeto de incrementar su nivel de beneficios, obtener economías de escala. Todas las empresas van a intentar obtener economías de escala mediante producción masiva. Pero si todos los países, todas las empresas producen productos muy similares, van a tener que tomar medidas. En ese sentido, descubren que todas las empresas, evidentemente, van a tener incentivo para hacer dos cosas. Lo primero es diferenciar el producto. Para poder vender un producto en un mercado nuevo, si tenemos ya una empresa que actúa en términos de monopolio al uso de Krugman, que no es un monopolio natural, sino una empresa que controla el mercado, domina el mercado, si ya hay una empresa que está controlando el mercado o varias empresas que controlan el mercado, un oligopolio, ¿qué tendremos que hacer si queremos entrar en ese nuevo mercado? Diferenciarnos. Tenemos que presentar un producto distinto o algo que tenga que ver con ese sector, pero que no se está produciendo en ese momento. Nos tenemos que diferenciar. Punto uno. Y punto dos, si no nos podemos diferenciar, ¿qué tendremos que hacer? Aplicar políticas de dumping. Entrar en el mercado a precios reducidos, precios muy bajos, al menos temporalmente. La vía que vamos a tener si no podemos diferenciarnos es entrar en ese mercado a través de precios inferiores al del mercado, políticas de dumping. Pero más allá, y entramos en el modelo de Melitz. Fijaros cómo en estos dos modelos primeros, empresas monopolísticas y empresas oligopolísticas de Krugman, todavía Krugman ve el comercio internacional como un juego de suma positiva. Para Krugman, si las empresas son capaces de diferenciar su producto y de aplicar políticas de dumping, el comercio beneficia a todas las empresas. Fijaros cómo todavía estamos dentro del paradigma a partir del cual el comercio internacional va a beneficiar a todas las empresas. Esto se rompe en pleno siglo XXI ya con el modelo de Melitz. El modelo de Melitz, que es un modelo infinitamente más complejo matemáticamente, el de empresas heterogéneas, determina por primera vez, es el primer modelo que determina que puede haber ganadores y perdedores dentro del comercio internacional. Y esto es una cosa muy novedosa. Ya no es que rompa con los clásicos, los neoclásicos. El comercio internacional es un juego de suma positiva. Ya no es que rompa con los clásicos, rompe con el propio modelo de Krugman, ¿no? Krugman determinaba que el comercio internacional, si se aplicaba esta política de diferenciación y de dumping, también iba a ser positivo de manera general para todas las empresas. La cuestión es para las empresas que lo puedan aplicar. Y ese es el modelo de Melitz. En ese sentido, Melitz destaca, determina, alerta de que no todas las economías se van a poder beneficiar del comercio internacional. Se van a ver beneficiadas aquellas empresas que son las más eficientes. No nos descubre nada. Lo interesante del modelo de Melitz es que dice, en primer lugar, los recursos que hay en la economía se van a centrar en esos sectores y en esas empresas que son las más dinámicas. ¿Y qué ocurre con el resto de empresas que van
mismos recursos. Y como va a haber escasez de recursos, porque todos los recursos quieren ir a esos sectores dinámicos, a esas empresas dinámicas, si tú no estás dentro de este sector o no perteneces o tu empresa no pertenece a un sector dinámico, para ti los recursos van a tener un precio más elevado que previamente. Y eso va a generar mayores costes. En ese sentido, fijaros, peor acceso al mercado, menos recursos, recursos con un precio más elevado, mayores costes medios. ¿Qué va a ocurrir dentro de muchos de estos sectores que no son dinámicos o que va a ocurrir dentro de estos sectores dinámicos con empresas que no pueden competir en términos de eficiencia? Dos cuestiones. La primera, la positiva, van a tener que reducir mucho su tamaño. Como no pueden competir, no pueden salir al mercado internacional, se van a tener que hiperespecializar, diferenciarse muchísimo en un producto, en un servicio, reducir el tamaño del mercado, el público objetivo, y en ese sentido, reducir el tamaño de la empresa. Empresas más pequeñas y muy especializadas. No obstante, no todas van a poder hacer eso. Entonces, tendremos empresas que van a tener que abandonar el mercado, empresas que tendrán que cerrar. Es el primer modelo que define, que abre la posibilidad de que haya ganadores y perdedores dentro del comercio internacional y de ahí la importancia de estos modelos que estamos estudiando. Bueno, yo pienso que es un tema, para mí es muy interesante, yo os lo dije, es uno de los temas que más me gusta, más me interesa, me gusta además exponerlo, yo creo que os habéis dado cuenta. Y en ese sentido, bueno, junto con los que vamos a ver en esta segunda parte, los temas 4, 5 y 6, aranceles, integración económica, fijaros, la Unión Europea y luego todo lo que veremos del comportamiento de las empresas transnacionales, pues es uno de los temas para mí más interesantes y sobre todo convergentes, porque lo que hemos visto en estos modelos nos va a servir también como base teórica para hablar sobre todo en los temas 5 y 6 de todo el comportamiento transnacional que tenemos dentro de la propia Unión Europea, los procesos de integración y luego de manera general a nivel internacional esta búsqueda masiva de reducción de costes productivos por parte de las empresas multinacionales.